Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sara Escudero Álvarez. Este video lo estoy realizando para mi clase de Imagen 6, Cinematografía, en el que les voy a hablar de algunos elementos narrativos que pude encontrar de la película del Gran Gatsby. Inicialmente me gustaría hablar sobre una pequeña introducción y algo del contexto de la película. Bueno, pues esta película sale en el año 2013 y fue dirigida por el director australiano Baz Luhrmann, protagonizada por el actor Tobey Maguire, quien realiza el papel de Nick, y por Leonardo DiCaprio, quien realiza el papel de Gatsby. Esta película está basada en la obra literaria de Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby, que fue publicada en el año 1925. La historia se desarrolla y surge en los años 20 de los Estados Unidos, una época de furor, de excesos, de cambios sociales, y vemos que estas son las temáticas que maneja la obra. Vemos cierta resistencia al cambio, vemos incluso los excesos en las fiestas, en la extravagancia de sus trajes, en muchas cosas los podemos notar. También vemos temas de agitación social dentro de la película, incluso dentro de la obra literaria, obviamente. Vemos cómo hay como una crítica a lo que es ese sueño americano que las personas anhelan, y cómo ese sueño americano que de alguna forma lo cumplió Gatsby está tapando tantos debates morales que este personaje tuvo para alcanzar el punto en el que está, y tantos dolores, tanta corrupción, tanta maldad, tantas cosas oscuras que de alguna forma vivía la sociedad en aquella época, que se estaban viendo como opacadas por el furor, la música y por todas esas ideas que tenían las personas de lo que debía ser ese sueño americano y cómo llegar a él. Algo que llamó bastante mi atención fue que de alguna forma el autor Scott Fitzgerald buscó reflejar en el libro, en su historia, esa historia de amor y de engaño que vivió con su mujer Zelda gracias a los excesos, al alcoholismo, incluso hasta por la presión social. Pero siento que de alguna forma la historia y el trasfondo no es una historia romántica, no es el romance en sí. Siento que es más como el egoísmo y la crudeza y la corrupción que ha impregnado a la sociedad, y cómo de alguna forma el exceso, el lujo y todo lo que sea bonito busca encubrirlo. Cómo de alguna forma el ideal del sueño norteamericano es una farsa de cierta forma, porque se ve todo muy lindo pero el trasfondo es fuerte. Esos debates morales por la que se encuentra no solamente la sociedad sino las personas. La película de alguna forma recrea un infierno social y nos está mostrando que todo se mueve por el dinero. Pero lo que me parece muy interesante es que, aparte de que la película y la historia esté basada en el año 1920, los años 20 norteamericanos, se aplica mucho al día de hoy, pues en el momento en el que se volvió a salir la película, en el año 2013. Y es que estamos en un mundo muy capitalista y aún el dinero sigue moviendo al mundo. Incluso pues por el movimiento del dinero se han dado casos de egoísmo, de corrupción, de debate social, de injusticia. Y aún así, por ejemplo, muchos medios buscan sacar lo bonito de las cosas tratando, o incluso, no solamente los medios, muchas personas, incluso con mucho poder, buscan hacer bonitas las cosas tapando esos trasfondos sociales fuertes y dejando de lado esos debates morales, y sobre todo pasando sobre la persona. Siento que la temática se aplica mucho tanto como se aplicaba en los años 20, se aplica mucho a hoy, en todo lo que es ese impacto social y en esa destrucción de la sociedad, lo diría yo de cierta forma. Por otra parte, pues el personaje principal, Nick, que lo protagoniza Tobey Maguire, nos va a llevar por ese camino de excesos que él va a ir encontrando a través que va surgiendo la historia, y cómo estos excesos y esta realidad, cuando él se choca con ella, que no todo es tan lindo y que hay un trasfondo muy fuerte y muy crudo, que es como un infierno, por así decirlo, cómo lo va a afectar y cómo va a afectar las dinámicas sociales que se van a empezar a dar dentro de la historia. Cuando hablamos del sonido, me gustaría hacer un comentario, y es que cuando me leí el libro del Gran Gatsby, el autor Scott Fitzgerald hace referencia y alusión al jazz y a cantantes afroamericanos, y vemos que no solamente porque haya lealtad y se muestren en la película, porque obviamente, sino que son clave para entender el contexto de la época y entender cómo estos géneros tuvieron tanto impacto en los años 20 norteamericanos, porque fue un momento de mucho furor, y lo mejor es porque acompañan escenas
otorgándoles mucha más energía y dándonos la oportunidad de hacer como un viaje en el pasado y entender lo claves que fueron el jazz. Y por ejemplo, otro como fue el Charleston, que no solamente lo oímos, sino que también lo podemos ver en las danzas de algunas de las fiestas de Gatsby, porque el Charleston fue uno de los bailes principales en el año 1920 en los Estados Unidos. Entonces nos estamos dando cuenta del impacto cultural que tuvo el jazz, los cantantes afroamericanos y el Charleston, y lo vemos no solamente como acompañamiento, sino como un mensaje contextual que nos ubica en un momento de la historia, nos enseña su importancia y sobre todo porque acompaña momentos perfectos, yo diría, y sobre todo de una energía que es necesaria para entender el momento y la escena y entender el contexto y cómo se están dando las cosas. Siento que las bandas sonoras en general acompañan muy bien las escenas desde desde ir a tomar un café, pues el té en este caso, desde momentos de tensión, sobre todo de esos encuentros de sí mismo en los que está Gatsby y esos debates morales, y incluso hasta los de riesgo. Siento que el acompañamiento musical y sonoro es muy fuerte en la película y sobre todo muy exacto, y nos permite no solamente ese viaje al pasado y darnos un contexto específico, sino que genera emoción y te hace sentir como si estuvieras en los años 20. Siento que por el lado del guión, siento que es muy específico y muy claro a la hora de darnos un contexto y mostrarnos las realidades sociales que se estaban viviendo en aquel momento. No solamente pues el acompañamiento del actor genera mucho más impacto a la hora de entender cómo y verla y ver toda la película, pero siento que hay palabras y hay momentos y hay diálogos en los que verdaderamente uno se queda frío y uno entiende, fue madre, pues esta era la realidad por más cruda que sea, y es directo, y eso me gustó mucho porque no era como de tapar las cosas. Y hubo un momento que me llamó mucho la atención, fue en una conversación que tuvo Daisy, que fue el amor platónico de Gatsby, que ella tuvo un matrimonio arreglado con Tom, un aristócrata, que la engañaba y todo, pues respondía por su hogar, pero pues nada del otro mundo. Y ella le dice a su primo Nick que así quiere saber cómo fue el nacimiento de su hija. Y Nick le dice que sí. Y ella le dice, pues se los voy a leer porque la verdad ese diálogo me pareció que es muy fuerte y nos da un ejemplo perfecto de cómo fue esa realidad y ese contexto social de aquella época. Eso te va a mostrar cómo me he vuelto, dijo. Bien, tenía a la niña menos de una hora de nacida y Tom estaba quién sabe dónde y quién sabe con quién. Me desperté con un sentimiento de total desamparo y ahí mismo le pregunté a la enfermera si era niño o niña. Me dijo que era niña y entonces volteé la cara y lloré. Está bien, dije. Me alegro de que sea una niña, pero confío en que sea tonta. Lo mejor que le puede pasar a una niña en este mundo es ser una hermosa tontita. Son palabras muy fuertes y nos muestra, o sea, que una mujer en aquel momento era solamente un objeto de decoración y complemento ahí del hogar, pues no tenía mayor valor ni mayor cosa. El hecho de ser mujer en aquella época pudo haber sido una tristeza muy fuerte para muchos hombres o padres. Darse cuenta que muchas mujeres en aquel momento, pues obviamente no se sabía el sexo del bebé porque no estaba la tecnología, pero ese miedo del parto y esperar y rezar para que el hijo sea un varón. Porque obviamente está esa idea machista de que el hombre siempre va a ser el que va a heredar las cosas, los negocios, todo. La mujer está en un punto de vulnerabilidad impresionante, de sometimiento muy fuerte. Y decir que ojalá espero que mi hija sea una hermosa tontita, como entender que la realidad y la sociedad va a ser tan dura contigo, que va a ser tan fuerte, va a hacer lo que quiera contigo, que tú no te hagas ni por enterada de lo que te están haciendo. Simplemente sonríe, que te veas bien y ahí estás. Siento que el guión nos da una realidad social muy clara y muy fuerte. Y sobre todo que, obviamente pues el acompañamiento visual pues golpea más duro, pero el guión es muy chévere y los diálogos también. Siento que el contexto es más que claro y sobre todo la realidad social se ve ahí inmediatamente impregnada. Bueno, con respecto a la fotografía, creo que tengo que decir varias cosas. Primero, siento que el Gran Gatsby nos sumerge en un mundo lleno de música, de color, de surrealismo y de una belleza arrebatadora, por así decirlo, y que cuando uno está viendo a veces una pintura
o algo encuentra una obra en sí que a veces nos hipnotiza, incluso nos quita el aliento. Siento que eso pasó conmigo y pasó con muchas personas que vieron la película con El Gran Gatsby. Siento que es una obra que inmediatamente tú la ves, te deja, pues te atrapa y no solamente es por lo exuberante que es, sino porque inmediatamente tú quedas cautivado por la película, por todas las imágenes. Me parece que es algo muy lindo eso. Antes de ver la película investigué un poco sobre el director Baz Luhrmann y se le atribuye mucho el hecho de cuidar los detalles y del trabajo en equipo que tiene. Creo, y pues yo no sabía antes, esta película tiene dos formatos, 2D y 3D, y algo que buscó mucho, incluso me di cuenta, fue que en todos los objetos que estuvieran dentro pues del plano cuando se fuera a grabar, buscar que estos se notaran y fueran lo más detallados posible para que se pudiera entender, no solamente en el formato 2D, sino que tuviera más impacto en el formato 3D. Y eso se nota mucho porque todos los objetos están muy bien detallados. Algo que llamó mucho mi atención fueron las secuencias de la película, pues que podíamos ver dentro de la película y sobre todo las que eran dentro de la fiesta de Gatsby. Siento que de alguna forma la intención del director pudo haber sido como si fuéramos nosotros, el espectador, el que está haciendo el tour por la fiesta de Gatsby. Entender la magnitud, los lujos y la extravagancia de estas reuniones que hacía este tipo y llevarnos a ellas. Siento que es como una invitación del director que te dice, hey, tú estás en este momento de la fiesta, ven y conócela conmigo. Me parecía muy bacano porque en ese momento me sentía parte de la película y así lo sentí en esos planos secuencia. Y otra cosa que me pareció muy bacana, que lo podemos ver, por ejemplo, fue con una de las tomas de la ciudad. Podemos ver que lo que está haciendo el director, o bueno, así lo interpreté yo, que es como mostrándonos y dándonos como un contexto de cómo era la realidad social y cómo se veía la sociedad en aquel momento, por lo menos una interpretación de cómo ellos estructuraron la realidad en aquel momento. Entonces me pareció muy bacana y sobre todo porque los montajes se veían que estaban muy bien pensados y como que hubo una investigación previa para saber poner cada detalle. Entonces eso me pareció muy chévere. Hubo algo que llamó también mucho mi atención y fue un plano muy recurrente, o eso creo yo, y era el plano medio y sobre todo con DiCaprio. Bueno, los personajes masculinos, pero sobre todo con Leonardo DiCaprio, pues con Gatsby. Y siento que de alguna forma este tipo de plano lo empoderaba un poquito más y nos hacía entender cómo ese poder que este hombre tenía en ese momento, en esa sociedad. Y obviamente yo creo que es el más icónico, pero yo digo que lo definía en ese momento como con ese carisma y ese poder al mismo tiempo, y es cuando él lo muestran en una de sus fiestas levantando su copa como de martini, que pues creo yo, levantando su copa y sonriendo como brindando. Creo que en ese momento se entiende la magnitud del poder que tenía este hombre. Entonces me pareció, siento que es un momento demasiado impactante en la película y que la verdad no creo que haya sido solamente yo la que haya quedado marcada por él. Otro que creo que es recurrente, pero sentí que fue en escenas más de conflicto, de tensión, y era como el plano americano. Siento que de alguna forma como que estaba tratando de mostrar bajo qué condiciones estaba la persona en el momento del conflicto frente a la otra. Siento que en ese caso se mostraron mucho. Y otra cosa, y eran como pues mostrar esos planos panorámicos como para mostrar y dar contexto de toda la escenografía, entender cómo era en ese momento la sociedad, entender pues la decoración de los lugares, como para entender la magnitud del poder, del dinero, de la posición social, como para poder tener o generar un criterio sobre ciertos personajes y entender sobre todo el contexto de la época y la realidad social. Eso también lo noté mucho, era sobre todo como si fuera una forma de contextualizar por parte del director para que las personas que estuvieran viendo la película lo pudieran entender un poco más.